modelo que debe utilizar el psicólogo del tránsito. Nosotros debemos siempre estar en función del factor humano, es lo más importante. Ahora bien, yo decidí revisar ese triángulo de la seguridad vial y me encontré que los grandes bancos del mundo le prestan plata para la seguridad vial a los países siempre y cuando tengan una gestión institucional significativa, importante. Y eso convierte el triángulo en un cuadrado que tiene como principal elemento la gestión institucional, es decir, un gobierno que sepa hacer planes de seguridad vial. Luego está el factor humano, luego está el factor vehículo y luego está el factor vías o malla vial o carreteras. Pero dentro del estudio que yo hago a través de varios años, encuentro con que del factor humano se deriva la atención a víctimas. Y hay algo muy importante en la atención a víctimas, y es que nosotros hemos creído que la víctima es la persona que murió en el siniestro vial o la persona que quedó lesionada. No. Yo encontré una escala de 6 grados o tipos de víctimas. Por ejemplo, yo me convertí en víctima de un siniestro vial que nada tenía que ver conmigo. Pero en el momento en que yo vi la noticia por televisión, me sentí tan afectado y tan interesado en esa situación que dediqué más de 5 años a investigar sobre ese elemento y me solidaricé con la familia de las víctimas. Incluso llegué a solidarizarme con la familia del victimario. Eso me convirtió en una víctima de 5º grado. No tenía nada que ver yo con esa familia, con esos muertos. Pero me afecté tanto que me volví investigador exclusivo de ese caso. Eso me convierte también en víctima. Hay muchos grados de víctimas. Y el mismo victimario llega a convertirse en víctimas. Yo he tenido que atender victimarios que perdieron su carro, perdieron su casa y perdieron su familia después de un siniestro vial. Entonces me tocó meterme en el campo de la victimología. Un psicólogo del tránsito debe leer mucho sobre victimología. Y al hablar de victimología y hablar de que el siniestro vial puede ser un crimen, terminé metido en el área de la criminología, o sea, la manera de investigar sobre por qué una persona desarrolla conductas criminales durante la conducción. Entonces, entré al área de la criminología y en criminología encuentra unos hechos muy interesantes. Por ejemplo, un siniestro vial puede en realidad ser un acto suicida o un siniestro vial puede ser un homicidio. Eso es demasiado significativo para no tenerlo en cuenta. Entonces, dentro del rol de la pericia, el psicólogo del tránsito debe involucrarse con
la victimología y con la criminología. Ese es un aspecto muy importante. Quiero escuchar más preguntas, por favor. ¿Tienen alguna? Ahí le comentamos que justo cuando su colega Germán Alonso, nuestro colega Germán Alonso estaba hablando, se interrumpió y no sé qué es lo que dijo. ¿Puede repetir lo que quería comentar él? Y también, ya que tenemos el agrado de compartir este espacio, que nos comente también un poco sobre lo que es el consumo de sustancias, bueno, lo que él viene abordando en esta temática. Bueno, sí, bueno, entonces estábamos hablando de la salud mental. Nosotros trabajamos también el consumo de sustancias psicoactivas y el alcoholismo en el conductor. Y Germán Alonso, él trabaja ese aspecto. Él es está muy especializado en esa área. Y bueno, coméntanos. Bueno, ¿cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. La pregunta que hice tenía que ver con el tema del rol del psicólogo del tránsito, porque no solamente en el tránsito, sino en muchas áreas de nuestro ejercicio, a veces nos perdemos en nuestro rol, y nuestro rol está orientado en cualquier área donde nosotros nos movamos hacia el tema de la salud. Y a veces veo que los psicólogos del tránsito resultan haciendo apreciaciones como si fueran agentes de tránsito, o como si fueran abogados o algo así, y se distorsiona el rol. Entonces el trabajo nuestro se pierde. En relación a las adicciones, pues la adicción es una cuestión que es muy, muy frecuente dentro del tránsito, ¿sí? Hoy pues ya no podemos estar pensando en un adicto que está ligado a la calle, a la destrucción total, a la autoaniquilación, sino que hoy estamos hablando de diversidad de adictos, porque tenemos una multiplicidad de adicciones dentro del tránsito. Una de esas pues es el consumo de cigarrillos, alcohol, sustancias psicoactivas. Tenemos problemas con las redes sociales porque generan distracción en el conductor. Todo esto es una cantidad de problemáticas que se van presentando y están generando hecho psicológico, ¿cierto? El hecho psicológico. El hecho psicológico dentro del tránsito. Entonces, el hecho psicológico frente a una adicción es lo que el psicólogo del tránsito debe abordar. ¿Por qué el conductor es un adicto? Que lo llevó a un hecho de tránsito con unas consecuencias positivas o negativas, que pudo haber tenido un problema a la hora de tener una respuesta motriz, o que puede tener problemas frente a una respuesta emocional, porque se puede mostrar agresivo, porque se puede presentar pasmado frente a una respuesta que debía de dar en ese momento y no tenía las condiciones para hacerlo. Generó un accidente, afectó a un tercero, dañó propiedad privada, propiedad propia, propiedad ajena, daños a terceros. O sea, hay una cantidad de hechos alrededor de este fenómeno del tránsito que tenemos que abordar, y lo podemos abordar de la manera más hermosa, que es desde el ámbito psicológico, porque es que el lenguaje psicológico es maravilloso. Sí, y tú me haces acordar de la siguiente situación. Al decir que el factor humano es el eje esencial de la seguridad vial o de la psicología del tránsito concretamente, hay que tener en cuenta que la seguridad vial sanciona al conductor que se comporta mal. Las multas en Colombia son muy
muy altas. Las más baratas implican que una persona se quede sin comer un mes por haber cometido una falta de tránsito, por haber violado una norma. El solo hecho de pasarse un semáforo en rojo le puede costar a una persona en Colombia el valor de un arriendo de un mes de su vivienda o 2 meses de mercado para la casa. Es muy oneroso. En Colombia se sanciona muy fuertemente la violación a las normas de tránsito, pero no se hace absolutamente nada para modificar las conductas, Entonces, la gran tarea del psicólogo del tránsito es crear instrumentos que sirvan para modificar las conductas, que no sea una simple charla que se le da durante 2 horas al infractor, no, que sea una psicoterapia que nos lleve a un altísimo nivel de posibilidades de que esa persona nunca vuelva a cometer esa infracción, ni ninguna otra. Es decir, el verdadero rol del psicólogo del tránsito es modificar conductas inadecuadas en la malla vial. ¿Alguna otra preguntita, por favor? Acá una alumna nos acerca una pregunta que la leo. Germán Alonso había hablado de planes estratégicos de seguridad vial que se adoptó en Colombia en empresas. ¿Cómo incentivó la adopción de estas prácticas en las empresas? ¿Y cómo se regula el cumplimiento de esas políticas? La ley ya fue reglamentada y a partir de poner en vigencia la ley, se le dieron 2 años para cumplir con esa ley. Eso ya fue en el 2011. Han pasado 12 años y ya en Colombia todas las empresas, ya sea que tengan los vehículos o ya sea que los administren, deben tener un plan de movilidad, o si es una institución educativa, debe tener un plan de movilidad escolar. El gobierno, las autoridades se encargan cada 2 años de visitar empresas para revisar qué están haciendo con los planes de movilidad escolar. Cada empresa debe nombrar un comité de seguridad vial. Ese comité está encargado de conseguir los recursos financieros para sostener de manera permanente esos planes de movilidad escolar. Al principio eso lo vigilaba única y exclusivamente el Ministerio de Transporte. Ahora también tienen injerencia los ministerios de Educación y el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque se llegó a la conclusión de que la problemática de la siniestralidad vial afecta el factor salud, física y mentalmente, y afecta el factor educativo. Entonces, el Ministerio de Educación exige que haya programas especiales de educación vial, y el Ministerio de Salud vigila, controla que esos planes de movilidad sean realizados realmente
que no sean un escrito, un documento que nadie va a cumplir, no, hay que hacerlo sí o sí. Y actualmente se están haciendo certificaciones de tercera parte, se están aplicando las normas ICONTEC. Al principio las normas ICONTEC eran para los que quisieran tener el sello ICONTEC. Hoy en día ya es obligatorio. Por ejemplo, los centros de enseñanza automovilística sí o sí deben tener certificado de normas ISO. Al principio tenían certificado ISO 9001 y el que quería tenía certificado ISO 39001. Hoy en día es obligatorio tener articulados obligatoriamente ISO 9001, o sea, gestión de la calidad, más la articulación con la ISO 39001, que es la que obliga a los planes de movilidad en seguridad vial empresarial, con la ISO 26000, que es la que obliga a tener responsabilidad social empresarial en seguridad vial. Y ahora hay que sumarle la 17024 de 2012, que indica que todos los conductores de las empresas deben tener competencias laborales blandas y específicas relacionadas con el buen desempeño en la conducción. Entonces sí hay mucho control. Lógicamente, Colombia es un país bastante grande y todavía falta mucho técnico especializado en certificación de normas laborales. Yo tuve la oportunidad de coordinar el primer grupo de psicólogos certificadores. Fuimos 14 psicólogos que nos graduamos como psicólogos auditores de segundo grado. Es decir, que hacemos auditorías internas. ¿Correcto? Sí. Bueno, no dejará de existir un colegio que quiere pasarse la norma por la faja, o una empresa que quiere hacerle trampa a la norma. Eso en Colombia es totalmente posible encontrarse. Pero sí hay control y vigilancia. Hay una empresa que se llama SICOP, y esa empresa es la que vigila a los centros de enseñanza automovilística, a los centros de reconocimiento de conductores, a los centros de diagnóstico automotor y a los centros integrales de atención al conductor. Luego sí hay la norma que está controlando todo eso. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Silvio, le hago una consulta. Usted ya tiene experiencia en el área y arrancó de cero. ¿Cómo nos recomienda aquí en Argentina que no tenemos como proceso obligatorio la educación vial en las escuelas? Nosotros con nuestro grupo pensamos en esta propuesta para las escuelas. Bueno, lo primero que yo haría sería enviarles una copia de la ley 1503 para que ustedes les sirva de modelo,
y allá comiencen a trabajar con, aquí se llaman representantes a la Cámara y senadores, los que hacen las leyes. Yo no sé cómo le llaman allá, diputados. Sí, diputados y senadores. Diputados y senadores también. Bueno, aquí diputados es a nivel de provincia. En el ámbito nacional tenemos representantes a la Cámara y tenemos senadores. En el Senado y en la Cámara de Representantes hay comisiones. En el caso de Colombia tenemos la Comisión Sexta del Senado y la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Ahí es donde se hacen las leyes, las resoluciones y decretos que rigen la seguridad vial en Colombia. Entonces, necesitamos que la ciudadanía haga propuestas legislativas a sus políticos dentro del Senado o dentro de la Cámara de Representantes, para que este modelo de ley, como la ley 1503, sea creado en Argentina. Esa ley cobija a todos los colombianos. Están las empresas de transporte, están los colegios de preescolar, de primaria, de bachillerato, las universidades, están las comunidades, desde las juntas de acción comunal, de los diferentes barrios. Hay que hacer seguridad vial en los barrios. Yo, por ejemplo, ya tengo una experiencia muy linda con un grupo de vecinos. Hicimos una investigación de todas las situaciones críticas del barrio donde yo vivo, sobre cómo se está mal utilizando el espacio público. Se está mal utilizando el espacio público. Entonces, salimos con cámaras, un grupo de vecinos, a mirar qué estaba pasando con... en Argentina le llaman veredas a los andenes. Nosotros decimos andenes o aceras. Entonces, vemos que en los andenes o aceras se han convertido en estacionamiento de vehículos o en estacionamiento de las motos. La señora que vende empanadas, que vende arepas, ella coloca su asador en el andén. ¿Y qué pasa cuando los andenes están bloqueados? La persona se tiene que bajar y utilizar la calzada vehicular. Entonces pierde el carácter de peatón y se convierte en viandante. ¿Qué es un peatón para nosotros acá en Colombia? Peatón es aquella persona que se moviliza por sus propios pies en espacios dedicados especialmente a las personas. Esos espacios se llaman andenes o aceras. Pero cuando a mí me obstaculizan el andén o acera con una moto, con un carro, con un asador o con los escombros que yo estoy sacando de mi casa, entonces yo me veo obligado a utilizar la calzada vehicular. Cuando yo utilizo la calzada vehicular, pierdo el carácter de peatón y me convierto en viandante. Es decir, persona
que se desplaza por sus propios pies, pero sobre la calzada vehicular. En ese momento que yo me convierto en viandante, mi vida corre un serio peligro. Las posibilidades de que yo sea atropellado por un vehículo aumenta de una manera muy alta, muy significativa. Y eso implica que si yo sufro un atropello, las consecuencias legales sean muy, pero muy graves. Y que lo que puede ser una infracción de tránsito se convierta en una conducta criminal jurídicamente responsable. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? Una consulta, ¿no? ¿Nos puede contar sobre cómo están llevando adelante o desde su trayectoria, cómo recomienda que se lleve adelante de parte de un psicólogo la asistencia a víctimas viales? Sí, se llaman unidades de atención a víctimas de siniestros viales. El modelo argentino y el modelo brasileño hablan de la UBAT, ¿sí? Y nosotros hemos querido darle el mismo nombre acá para pues, ser un poco más universales. UBAT, las unidades de atención a víctimas de siniestros viales. En este momento nosotros estamos muy atrasados si nos comparamos con Argentina. Cuando yo estuve en Rosario, tuve la oportunidad de conocer un hospital que atiende exclusivamente a víctimas de siniestros viales. Aquí en Colombia no tenemos uno solo con esas características. Y aquí se ha formado un gran problema con el sistema de ambulancias, porque cuando hay un siniestro vial, aparecen muchas ambulancias queriendo llevar ese lesionado a una clínica u hospital. Y entre ellos se pelean ese paciente. Y hemos tenido graves problemas de ambulancias donde la tripulación de las ambulancias se agreden físicamente entre ellos porque se disputan a los lesionados para llevarlos a determinadas clínicas donde reciben una recompensa monetaria que hace que se afecte la buena atención a las víctimas de siniestros viales.